Buenos días para todas y todos, ¿cómo están? Mi nombre es Claudia, soy la profe de Trayecto 2. Esta semana vamos a continuar avanzando en el estudio de las conceptualizaciones que Enrique Pichon Rivière nos aporta para pensar lo grupal. Pensar lo grupal lo hacemos en el marco del Trayecto de Prácticas 2, que decíamos al inicio que es un dispositivo analizador privilegiado. El taller se constituye en un dispositivo analizador privilegiado ¿para qué? Para poder mirar, abordar, analizar, estudiar, desnaturalizar, reflexionar acerca del acontecer educativo, del hecho educativo en sí, que siempre se da en el marco de lo grupal, más allá de que algunos procesos sean un poco más personales, ¿sí? El trayecto propone un trabajo de seminario, que es seminario de lo grupal, y a raíz de eso ya venimos de 2 clases hasta esta, analizando algunos aportes más específicos para poder construir este escrito, ¿sí? Enrique Pichon Rivière, como ustedes han compartido el viernes pasado, es un psiquiatra y un psicoanalista argentino. Viene desde Ginebra, Suiza, en el año 1910, él nace en 1907 y viene con toda su familia a vivir a la Argentina y va a fallecer también aquí. Su vida es muy necesaria, entender algunos elementos de su vida resultan muy necesarios para poder vincular su interés por estudiar la dinámica de los vínculos dentro de la estructura familiar, que forma un giro, le va a permitir dar un giro a los postulados que hasta el momento Sigmund Freud venía dando, ¿sí? Sigmund Freud era un psicoanalista que estudiaba a la persona centrada en sí misma, por eso decimos que la psicología freudiana o los aportes de la psicología freudiana permiten ver a la persona, al individuo más centrado en sí mismo, en las estructuras, en el inconsciente. Sin embargo, lo que va a hacer Pichon Rivière con la propuesta de la psicología social es poner ese sujeto en el marco de lo grupal, en el marco de las relaciones que lo atraviesan y que explican su constitución y su devenir, ¿sí? A mí siempre me parece importante poder entender al autor en el marco del contexto histórico en el que escribe, porque la obra se explica a partir de las ideas que en esa época y en ese momento estaban en boga. A mí particularmente me gusta mucho, acuerdo mucho iba a decir, sí, acuerdo mucho con las ideas de Enrique Pichon Rivière, porque además como psiquiatra es uno de los primeros que empieza a proponer algunos trabajos para el abordaje de la salud y sobre todo de la salud mental, que es el campo donde él más aporta, en un momento donde todo pasaba por encerrar, aislar y estereotipar al loco, ¿sí? Entonces él va a hacer un aporte muy importante para entender la salud, la enfermedad y sobre todo el aprendizaje. Nosotros lo estudiamos desde lo escolar, pero él va a escribir desde lo clínico, ¿sí? Y su obra va teniendo un despliegue que a veces cuando agarra un autor dice, sí, este habló de grupo, este habló de inconsciente. Sin embargo, poder entender el despliegue de la obra también nos permite situarnos en el desarrollo del pensamiento de un autor. Uno no puede entender, o uno puede entender mejor, lo voy a decir en positivo, uno puede entender mejor la obra de Enrique Pichon Rivière cuando conoce algunos elementos que forman parte de su historia familiar. Enrique Pichon Rivière es el último hijo de su padre, con quien antiguamente era su cuñada, o sea que Enrique Pichon Rivière era al mismo tiempo hermano y primo de sus hermanos, por estas relaciones de sangre, ¿no? Resulta que Don Rivière enviuda y se casa con su cuñada. Fruto de este matrimonio nace Enrique y ese secreto, esto de ser hijo de su padre con la hermana de la madre de sus otros hermanos, era un secreto familiar que a él lo marcan y lo van a llevar por el laberinto de buscar esto que no se dice en el marco de las relaciones y los vínculos familiares. Él estudia el secreto y bueno, constituye
un atravesamiento muy importante en su obra, digamos. Él aprendió a partir de las actitudes de su familia, sobre todo cuando vienen a vivir a la Argentina. ¿Se acuerdan que la semana pasada les decía que van a vivir en Florencia, en el Chaco, donde toma fuerte contacto con la cultura guaraní? Los guaraníes no creen en la locura. Para ellos la locura es una forma de muerte de la cual se puede volver. Y Enrique Pichón Rivière se siente muy impactado por la cultura guaraní porque en ese momento, en el Chaco del 1915-1920, cultura que también comparten Corrientes, que es otra de las provincias donde vive, van a ser fuertemente estigmatizados. Y él, esta estigmatización, esta exclusión que hace lo social de este grupo, le van a permitir mirar qué es lo que causa en esos grupos que a veces migran hacia las grandes ciudades procesos o respuestas de tipo adaptativas o inadaptativas, y cómo la enfermedad va a aparecer como una respuesta de no adaptación ante una estructura social más amplia. Yo estoy diciendo esto muy rápidamente, pero en esta clase vamos a leer, les dejo para que lean el prólogo de esta obra de Enrique Pichón Rivière, y él ahí lo explica muy bien. Simplemente en este video lo que voy a hacer es explicar un poco la producción teórica de toda su vida, que va a culminar con la conceptualización de la psicología social y se va a desarrollar en 3 etapas. Enrique Pichón Rivière, como les dije, después de vivir en Chaco, su familia se afinca en Corrientes y ahí van a producir tabaco. Desde Corrientes, en Goya más precisamente, estaban viviendo en la ciudad de Goya, se dedicaban a la producción del tabaco. De ahí va a irse a estudiar a Rosario y no puede procesar el encuentro con el cadáver en la carrera de medicina, que es la carrera que él había elegido. Por eso se inclina por la psiquiatría, ¿sí? Porque entiende que el trabajo con la locura está vinculado a eso que había experimentado muchos años antes en su infancia con los guaraníes, esta idea de que la locura es una forma de muerte de la que se puede volver, y era una forma de muerte a la que él como persona sí podía enfrentarse. Entonces se va a dedicar de lleno a la psiquiatría, se va a formar como médico psiquiatra, ¿sí? Hacia 1940 sus primeros trabajos van a estar centrados justamente en estos temas de psiquiatría, psicoanálisis y medicina psicosomática. O sea, no podemos entender la obra de Pichón Rivière sin entender algunas nociones freudianas. De hecho, él va a reemplazar la idea de instinto que postula Freud por la idea de vínculo. Ese es uno de los elementos de cambio. Sin embargo, va a ser un psiquiatra apegado a la formación psicoanalítica, porque en ese momento, en ese contexto de época, era el paradigma dentro del cual la psiquiatría recibía su formación, ¿sí? Él va a desarrollar el psicoanálisis de la psicosis y el desarrollo de la psiquiatría dinámica, va a articular diversos saberes en lo que denomina una epistemología convergente. Él dice, para entender y abordar a una persona, ayudar en el trabajo terapéutico a una persona que tiene una enfermedad, la psiquiatría no puede trabajar sola, y no puede trabajar sola desde el psicoanálisis. Por eso su epistemología convergente va a explicar que va a tomar aportes de distintas ramas y también ciencias. Un solo campo, va a decir Rivière, del saber no puede abordar ni puede dedicarse a entender la complejidad que supone la constitución subjetiva y la comprensión de todos los procesos que intervienen en la constitución subjetiva. En esta etapa van a estar contenidas o condensadas sus primeras experiencias en los hospitales psiquiátricos, donde va a poder hacer propuestas de trabajo para tratar las enfermedades desde la mirada psicosocial, estableciendo esta noción de vínculos contraria a los sujetos aislados que proponía el psicoanálisis e incluyendo a las familias en la comprensión de la enfermedad. Enrique Pichón Rivière entiende que el paciente es el portavoz de una familia que algo calló, algo silenció, un secreto tiene, y ese paciente es el chivo emisario por el que detona este secreto familiar. Es decir, el sujeto enfermo es un emergente de la estructura vincular que lo ha constituido.
En los hospitales psiquiátricos de la Merced, que es donde realiza sus trabajos, él inicia experiencias con comunidades terapéuticas que luego van a permitirle derivar o madurar esta idea de grupo y grupo operativo que va a producir con posterioridad. Todas estas experiencias de trabajo, imagínense que en ese momento, hacia el año 40, entre la década del 40 y el 50 en Argentina, trabajar con enfermedades mentales implicaba encerrar a los sujetos en instituciones de encierro, ¿sí? Encerrarlos. Y en esas instituciones los enfermeros, los médicos, los psiquiatras mantenían vinculaciones a partir de las concepciones estereotipadas que tenían del paciente. ¿Cuáles eran los estereotipos? El loco, el violento. Enrique Pichón Rivière dice, bueno, hay que mirarlos un poco más allá de los estereotipos. ¿Qué pasa si estas personas empezamos a comprenderlas por quiénes son, de qué contexto familiar vienen, cuál es la trama y la historia de esa familia que nos da elementos para entender por qué la enfermedad hace que eclosione y tenga estas características? Y sobre todo Rivière descubre algo que vamos a ver en la clase que viene, pero yo se los adelanto porque vieron que me gusta spoilear. Descubre esto de que la persona, cuando encuentra un rol, un lugar, se le designa una tarea, empieza a canalizar esa energía que de otro modo explota y se manifiesta como un síntoma de una enfermedad, ¿sí? Entonces él entiende, va desarrollando Rivière una concepción de sujeto como entramada, un sujeto social. Él dice, somos sujetos sociales y estamos constituidos por relaciones. Su teoría de la salud y la enfermedad se centra en el vínculo como estructura, va a estudiar el vínculo y para eso va a definir al sujeto como un sujeto. Él dice, somos seres de necesidades. Y esas necesidades se satisfacen socialmente. Va a estudiar a la necesidad y a el fundamento biológico que tiene la necesidad. O sea, las primeras necesidades que tenemos los seres humanos tienen que ver con la alimentación. A partir del mamar, del succionar la teta del cachorro humano con la mamá o tomar la mamadera, que es exactamente lo mismo, parecido, se establece un vínculo. Hay algo del orden de lo vincular que va permitiendo conectar en el psiquismo del sujeto una necesidad que tiene un origen biológico interno y la satisfacción, de esa necesidad que tiene un origen externo. Sin embargo, esa satisfacción externa instala un vínculo acá. Yo lo marco acá porque es en el cerebro, en el soporte biológico, donde se van desarrollando todas esas ataduras en términos simbólicos. Somos seres de necesidades que satisfacemos socialmente a partir de las relaciones vinculares que nos determinan como sujetos emergentes. Esa emergencia va a dar lugar a un mundo interno que está acá y que se explica a partir de esa estructura vincular que les decía. Entonces, ahí en esa época, para explicar la concepción de sujeto y del inconsciente humano como de naturaleza social, eso fue inconsciente, ¿vieron? Pichón Rivière va a vincular y a retrabajar la noción freudiana de inconsciente a partir de las obras de arte. Fíjense, por esto acá se explica lo de epistemología convergente, es decir, el arte también ayuda a entender la constitución del sujeto y del psiquismo del sujeto, analizando las obras de Picasso y de un poeta, Lautréamont. Él establece el origen familiar, cultural, político y social del sujeto y va a hacer esta definición. Entiendo al hombre como un ser entramado, anudado. Qué hermosa metáfora, estamos anudados, estamos atados a otras personas. Eso es lo que significa vínculo. El vínculo significa atadura. Y esas estructuras vinculares nos definen como seres sociales. Nos configuramos a través de relaciones dialécticas con otros y con el mundo en una tarea mutuamente modificante. Era una época además en la que el psicoanálisis empieza a ver todos los aportes del filósofo francés Jean-Paul Sartre, quien dijo: habremos de ser lo que hagamos con aquello que hicieron de nosotros mismos.
A partir de ahí él va avanzando hacia una teoría y una conceptualización de la enfermedad única. Rivière piensa que la cultura occidental y moderna se caracteriza por la alienación y la pérdida de valores. Hay una cierta anomia que está relacionada con el modelo capitalista de consumo. Al capitalismo lo único que le importa, va a decir Rivière, es que los sujetos produzcan, sean productivos y eficientes en términos de capital, es decir, en términos monetarios, que ganen plata y que puedan consumir. Frente a esto, el sujeto pierde relación, deja de tener sentido en cuanto a las cosas que lo vinculan con el sentido de la existencia más allá de la capacidad de producir dinero. Y frente a esto el sujeto se siente inseguro y mantiene relaciones fragmentadas y transitorias con sus vínculos sociales y con la realidad. ¿Cómo se lee esto? Un sujeto exitoso es aquel que tiene trabajo. Sobre todo en esta época se va a ver mucho en las relaciones de los varones con los grupos familiares. Un varón exitoso era aquel que podía tener un trabajo y proveer un soporte monetario a la familia. Un desempleado, por ejemplo, era una persona que no se podía integrar a la estructura económica. En ese momento, y en este momento también, el análisis de la psicología social es muy válido para este contexto. Piensen, si no, cómo muchas de las situaciones que nos están preocupando hoy están atravesadas por el orden de lo laboral. Una persona vale en cuanto es capaz de traer y aportar dinero a la casa. Sin embargo, nosotras y nosotros sabemos que una persona es mucho más que el dinero que es capaz de generar. Una persona vale por la red de relaciones y vínculos que es capaz de establecer. En este momento, por ejemplo, pensemos en cuán importantes son todas aquellas personas que realizan trabajos en torno a la economía de lo doméstico, trabajos de cuidado, de limpieza, de atención a los niños y a las personas adultas mayores, y que esto no tiene un reconocimiento económico monetario vinculado directamente atrás, a menos que uno trabaje fuera de la casa. ¿Sí? Bueno, Pichon-Rivière nos permite, a través de todas sus teorías, estudiar y establecer esto. Entonces decía él, si nosotros en este momento 1950, si en este momento agregamos la incertidumbre por los cambios acelerados y constantes en lo económico y político que repercuten en la familia y por lo tanto en la subjetividad, podremos entender por qué ubica a la depresión como origen de toda enfermedad. En ese momento y en este momento también, las personas se deprimían porque todo el valor de una persona estaba dado por su capacidad laboral, y su capacidad laboral en términos de empleo, ni siquiera de trabajo. Voy a tratar de cortar a los 25 minutos para no extenderme, pero bueno, todo lo que no podamos abordar ahora lo vamos a abordar la semana que viene, no se preocupen. Entonces, de la depresión, va a decir Pichon-Rivière, surgen otras formas o sintomatologías como tentativas del sujeto y los grupos de resolver situaciones angustiantes básicas caracterizadas por la desintegración, la fragmentación y la división social que constituye sujetos escindidos. El sujeto se ve impotente en el manejo de su rol como desempleado, por ejemplo, y esto crea un umbral bajo de tolerancia a la frustración, la vivencia del fracaso y configura estructuras depresivas. Toda su estructura, su teoría sobre la salud y la enfermedad se va a basar en esta idea de vínculo como estructura, insisto. Y la adaptación activa a la realidad sería el criterio básico para evaluar la existencia de salud o de enfermedad. Acá entra un concepto que es fundamental porque tiene que ver con la adaptación. La adaptación es la capacidad que tiene todo organismo vivo de generar algún tipo de respuesta frente a los estímulos que el medio le provee. Por ejemplo, si yo aplaudo, la mayoría de ustedes va... O sea, un reflejo es cerrar los ojos para proteger el organismo de posibles agresiones externas. Bueno, esto es lo que permite explicar que la adaptación tiene un origen biológico, pero después va repercutiendo también en lo social, ¿sí? Porque las personas generamos respuestas adaptativas. La enfermedad y la salud están dentro de este tipo de respuestas a las que Pichon-Rivière
va a estudiar y va a hablar de aprendizaje en términos de que el aprendizaje y la adaptación activa a la realidad están indisolublemente ligados. La salud mental, va a decir él, consiste en el proceso de aprendizaje a partir del cual nos vamos enfrentando, vamos manejando y podemos solucionar algún tipo de conflictos. Por ejemplo, tener o no tener empleo. ¿Sí? Entonces acá entra una cuestión que me parece que nos puede ayudar a estudiar esto que habían planteado la semana pasada Mica y Tamara, si mal no recuerdo, con los planteos. Estoy buscando en el celular lo que ustedes habían enviado. Trini. Trini y Mica habían introducido algunos elementos para pensar. Bueno, esto lo vamos a pensar, lo vamos a ir pensando desde la idea, la noción que introduce Enrique Pichon Rivière de crítica a la vida cotidiana. Él dice: el aprendizaje es posible cuando nosotros logramos, el aprendizaje para Pichon Rivière es la apropiación instrumental de la realidad para transformarla. De cómo ocurre este proceso de aprendizaje en cada uno va a resultar que la adaptación sea activa, pasiva, y si es pasiva puede devenir en inadaptación y de ahí derivar en enfermedad. La adaptación activa es la capacidad de transformar y modificar las estructuras de la realidad, es decir, de poder hacer un análisis de eso que está aconteciendo a partir de la desnaturalización de un hecho, suceso o acontecimiento. Por ejemplo, tanto Trini como Mica compartían realidades en relación a la que nos estamos enfrentando a la pandemia. Trini hablaba de un niño que trabaja para ayudar a sus padres. Y Maca aportaba esto de la realidad de cuántos alumnos se encuentran conviviendo con adultos que no saben leer y escribir, no pueden comprender las consignas o, por ejemplo, no leen de corrido. Una persona que no lee de corrido se ve inhabilitada en su capacidad de operar como soporte o auxiliar para el aprendizaje, para el proceso de aprendizaje que ese niño o niña están realizando. Entonces, ¿cómo podemos nosotros analizar esto a la luz de la crítica a la vida cotidiana? Generalmente tendemos a tomar como naturales muchas de estas cuestiones. Y tomar como natural implica decir, bueno, esto siempre ocurrió, que haya chicos en la pobreza es una situación que tenemos desde hace muchísimos años, por lo tanto es natural, que haya chicos que cartoneen o chicas que cartoneen, bueno, es natural, los pobres tienen que trabajar para vivir, en realidad no es natural, que los niños trabajen no es natural. Esto está revelando una organización social, una estructura social y económica y cultural que es injusta y que no estamos pudiendo leer en términos de justicia para poder intervenir y transformar esa realidad. ¿Cuál sería el proceso de los pasos que tendríamos que dar? En primer lugar, no enojarnos con el chico o la chica que cartonea o con el chico o la chica que convive con familiares que no pueden leer y escribir, porque eso no hay que hacer, ni juzgar, ni enojarnos ni juzgar, sino poder entender dentro de qué estructura está dándose esta realidad. La realidad de los chicos que cartonean se da dentro de una estructura familiar, seguramente atravesada por mucha pobreza, por mucha precariedad, y seguramente los niños van desarrollando esta conciencia de que su aporte es importante. Y suele suceder también que en términos sociales la mayoría responde mejor ante un niño que cartonea. ¿Por qué? Porque le da lástima, bueno, vamos a darle, pobrecito, cuando en realidad esa es una respuesta bastante complicada. A ver, voy a tratar de destrabar este embrollo en el que me metí. No es natural que los niños trabajen. Los niños, niñas y adolescentes tienen que tener todo el tiempo del mundo para estudiar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si vemos un niño o una niña en situación de trabajar, por supuesto que hay que ayudarlos,
por supuesto que hay que atenderlos, por supuesto que hay que hacerlos sentir que son niños, que son importantes. Mostrar interés por lo que hacen y ser solidarios es un buen modo de hacerlo. Ahora, nosotros como docentes y como futuros docentes tenemos que poder entender que esta situación no es lo natural, que los niños trabajen no es la situación natural, que haya adultos que son analfabetos no es natural, sino que forma parte de estructuras sociales injustas de distribución de la riqueza, de distribución del conocimiento, que en algún momento se tomaron como naturales y así venimos funcionando como sociedad desde hace siglos. ¿Sí? Entonces, la crítica a la vida cotidiana que nos propone Enrique Pichon Rivière como parte de su psicología social nos permiten entender este y otros procesos, como por ejemplo los procesos de salud y de enfermedad. Bueno, por hoy vamos a ir cerrando. Vuelvo a repetir esto, la adaptación activa a la realidad y el aprendizaje están indisolublemente ligados. El sujeto sano, en la medida que aprende objetos y los transforma, se modifica también a uno mismo, y esto tiene que ver con la capacidad de modificar algunas estructuras mentales que nosotros tenemos. Modificar la estructura mental que nos permite leer algo en términos de naturalización es un aprendizaje, es decir, desarmar esta estructura y entender que esto no es natural. La pobreza no es natural. Que haya niños que trabajen y que pasen miserias no es natural. Forman parte de un orden social injusto que tenemos la responsabilidad de contribuir a analizar y a modificar. La educación no va a cambiar una estructura económica, pero sí puede cambiar una estructura mental en términos de aportar a la comprensión de que eso no forma parte de la naturaleza de las cosas, sino de un orden social de distribución de riquezas y de conocimientos que es injusto y que hay que cambiar. ¿Sí? Entonces, modificando estas estructuras, nos modificamos a nosotros mismos. Y eso permite explicar el juego dialéctico del pensamiento. Dialéctico tiene que ver con este movimiento del bucle, del rulo, que va y viene, y a veces nosotros avanzamos en una dirección, pero esto no nos determina. Podemos ir para atrás y decir, esto que yo estaba pensando no estaba bueno. ¿Se acuerdan que yo la semana pasada les hablé de la experiencia con Marta Maffei? Bueno, en ese momento muchas de las personas, y me incluyo, nos enojábamos con los niños en la calle. No hay que enojarse con los niños que están en la calle. A los niños que están en la calle hay que darles mucho amor, y si uno tiene 1 peso, 5 pesos o 10, hay que dárselos. Hay que mirarlos a los ojos y hay que decirle, hola, ¿cómo estás? Porque ese gesto es un gesto de humanidad. No le va a cambiar la vida, pero sí le va a hacer ver que son importantes. Y esto es una manera también de empezar a quebrar con estas cuestiones mentales que ubican algunos dentro de los márgenes, de los bordes. Nosotros, la educación tiene que ser altamente inclusiva y tender a la inclusión. Bueno, voy a cerrar. La educación, el aprendizaje, la salud mental están indisolublemente ligadas a la adaptación. Adaptación activa de la realidad, adaptación activa está vinculada a la posibilidad de hacer una crítica a la vida cotidiana, y la salud mental son procesos que Pichon Rivière va a desplegar dentro del marco de su teoría. Nosotros vamos a ir acercándonos a estas nociones para poder entender por qué él habla del grupo, del modo en que habla, y qué va a decir del grupo y el grupo operativo. Bueno, termino diciendo esto: la salud mental es un proceso espiralado en el que aprendemos la realidad a través del enfrentamiento, manejo y solución integradora de conflictos. Sé que esta clase probablemente les resulte un poco embrollada, pero bueno, necesito llevarlos por estos vericuetos y a veces me apasiona y me voy por las ramas. Les mando un beso grande, que tengan un hermoso miércoles. Para la clase de hoy voy a incluir este capítulo digitalizado. Solo vamos a hacer lectura y ustedes van a poder encontrarse con muchos de los conceptos que traté de la mejor manera posible de explicar a partir de lo que dijo Enrique Pichon Rivière. Nuevamente, feliz viernes, espero que estén disfrutando del día y que se encuentren de la mejor manera posible. Les mando un beso grande y ojalá que nos encontremos presencialmente pronto.